En este video vamos a ver el conjunto de los números complejos. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos nacieron a raíz de suplir la necesidad de encontrarle solución a las raíces negativas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -1 en los números reales no tiene solución. Entonces, este señor Argand buscó la solución y la encontró con la creación de los números complejos para dar solución a este problema que existía en matemática. Entonces, entendemos por número complejo a la combinación de números reales y números imaginarios. La parte real se puede expresar por un número entero o sus decimales, pueden ser enteros, decimales o fracciones. ¿Ya? Mientras que la parte imaginaria es cuyo cuadrado es negativo y su representación algebraica es A más BI. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente expresión compleja. 5 menos 3i. 5 corresponde a la parte real y 3i menos 3i a la parte imaginaria. Y los números complejos también los podemos representar de diversas formas, como un par ordenado, por ejemplo, -3, 7i, -3 en la parte real y 7i en la parte imaginaria. O en forma binómica, como z es igual a 8 más 2i. O también en una forma vectorial, o sea, la podemos representar mediante vectores. Y ahí tenemos dos pares ordenados dos expresiones que me permiten representar un vector. Ahora vamos a ver operaciones con números complejos, pero antes de eso vamos a ver lo que es el conjugado de un número complejo y un opuesto de un número complejo, que pudieran ser parecidos y se puede prestar también a confusión, hay que tenerlo claro esto. Veamos primero el conjugado de un número complejo. Tenemos el primero aquí, z1 es igual a 6 más 5i. Su conjugado, que se escribe con una rayita sobre el número, z1 tiene una rayita encima, es igual a 6 menos 5i. Veamos otro ejemplo. 8 menos 3i, su conjugado va a ser 8 más 3i. Por lo que podemos ver y apreciar aquí, el conjugado de un número complejo es su opuesto, pero fíjense que corresponde solo a la parte imaginaria, solo a la parte compleja. El primero es de más 5i, su conjugado va a ser menos 5i. En el segundo, del imaginario menos 3i, su conjugado va a ser más 3i. Ahora veamos el opuesto de un número complejo. El primer ejemplo es z es igual a menos 4 menos 3i. Su opuesto va a ser menos z es igual a 4 más 3i. Esto quiere decir que el opuesto de un número complejo comprende a toda la expresión, o sea, corresponde al opuesto de la parte real y al opuesto de la parte imaginaria. Ese opuesto es
el opuesto aditivo. Veamos el otro ejemplo. Z2 es igual a 12 más 5i. Entonces su opuesto va a ser menos Z2 es igual a menos 12 menos 5i. Es diferente del conjugado. Veamos ahora suma de complejos y también vamos a revisar resta de números complejos. En la suma tenemos Z1 es igual a 4 más 3i y tenemos Z2 es igual a 1 menos 5i. Entonces nos piden que sumemos Z1 más Z2. Lo trasladamos a esa su expresión binómica y nos queda 4 más 3i más 1 menos 5i. Entonces, primero vamos a sumar la parte real, o sea, 4 más 1. Y después viene la parte compleja o la parte imaginaria, o sea, 3i menos 5i. 4 más 1 es 5 y 3i menos 5i es igual a menos 2i. Entonces, nuestro resultado final es 5 menos 2i. Y la resta de números complejos es lo mismo, lo vamos a hacer con los mismos números, o sea, en vez de sumar Z1 más Z2, vamos a restar Z1 menos Z2. Ya sabemos los valores, las expresiones binómicas, así que tenemos 4 más 3i menos, y vamos a poner un paréntesis para separar la expresión de la operación, menos paréntesis 1 menos 5i. ¿A qué va a ser igual eso? Tenemos la primera expresión, 4 más 3i menos 1 más 5i. Si tenemos un signo negativo delante de un paréntesis, sabemos que cambian los signos dentro del paréntesis. El 1 pasa a ser negativo y el menos 5i pasa a ser positivo. Entonces, igual que la vez anterior, primero realizamos la parte real, o sea, 4 menos 1 es igual a 3, y ahora las i las sumamos, ¿cierto? 3i más 5i es igual a 8i. Resultado de esa resta es 3 más 8i. Vamos ahora con las potencias de los números complejos. En primer lugar, hicimos una separación de potencia. Si ustedes se fijan, tenemos i elevado a 0, i elevado a 4, i elevado a 8. Esas 3i tienen como posible valor, ¿cierto? Único valor 1, o sea, i es igual a 1, i elevado a 0 es igual a 1, i elevado a 4 es igual a 1. Y así sucesivamente con todas las otras potencias de i hasta i elevado a 11. I elevado a 1, i elevado a 5, i elevado a 9 es igual a i. I al cuadrado, i elevado a la sexta, i elevado a 10 es igual a menos 1. I elevado al cubo, i elevado a 7, i elevado a 11 es igual a menos i. ¿Por qué lo puse esto? Porque ahí queda ejemplificado claramente de que los únicos 4 valores posibles de i son esos: 1, i, menos 1 y menos i. No hay otros valores de i. Así está establecido. Esta es la razón por la cual si tenemos cualquier potencia de i, como el ejemplo que tenemos ahí, que i está elevado a 33, para saber el valor de esa potencia tenemos que dividir el 33 entre 4. 33 dividido en 4 nos da 8. 4 por 8, 32, a 33, 1. Ese resto es el que nos interesa, porque i será entonces elevado a la 33 es igual a i elevado a 1. E i elevado a 1 vale i. Por lo tanto, el resultado final es que i elevado a 33 es igual a i. Eso de ahí arriba es tan importante como las tablas de multiplicar, así que recuérdalo. Como por ejemplo, tenemos ahí multiplicación, división y elevación de potencia a una potencia de los números complejos. Veamos el primer ejemplo. Tenemos i elevado a 17 por i elevado a 56. Como son potencias de igual base,
conservamos la base, que es la i, y los exponentes los sumamos. O sea, 17 más 56 me da i elevado a 73. Entonces, para saber el valor de esa i elevado a 73, el 73 lo dividimos entre 4, me queda como resto 1. Entonces, i elevado a 73 es igual a i elevado a 1. E i elevado a 1 vale i. Ese es el resultado final. Hacemos exactamente lo mismo con la división de potencia. Tenemos i elevado a 91 dividido entre i elevado a 75. División de potencia de igual base, conservamos las i y las exponentes los restamos. Eso nos da i elevado a 16. El 16 lo dividimos entre 4 y me da como resto 0. Por lo tanto, i elevado a 0 es igual a 1. Ese es el resultado de esa división. Ahora si tenemos una potencia de una potencia, por ejemplo, tenemos i elevado a 12 y todo eso está elevado a la cuarta. Entonces conservamos la base y los exponentes los multiplicamos. i elevado a 12 por 4. 12 por 4, 48, lo que nos da i elevado a 48. Para saber el valor, dividimos el 48 entre 4, lo que nos da 12 y con un resto 0. Entonces, i elevado a 0 es igual a 1. Como ustedes pueden apreciar, es las mismas reglas que se utilizan en los números reales. No tienen ninguna diferencia. Y es muy sencillo resolverlo. Ahora, las operaciones más sencillas que tenemos, ¿cierto? Sumas y restas de números complejos y también sumas y restas con fracciones, que siempre es la parte que más les cuesta el realizar con fracciones. Aquí tenemos unos ejemplos que los vamos a ir viendo parte por parte. La primera, tenemos 3i elevado a la quinta más 4i elevado a la 16 menos 2i elevado a 17. Entonces, primero, antes que hacer la suma y resta, debemos averiguar los valores de i. Entonces, si tenemos i elevado a la quinta, eso es igual a i elevado a 1, e i elevado a 1 es i. Por lo tanto, la primera expresión es 3i más 4i elevado a 16. Averiguamos entonces el valor de i elevado a 16. Eso es lo mismo que decir i elevado a 0. E i elevado a 0 vale 1, por lo tanto 4 por 1 es 4. Entonces ya tenemos las dos primeras expresiones, 3i más 4. Ahora veamos la otra, 2i elevado a la 17. El 17 lo dividimos entre 4, porque no me sé cuánto vale 17. Entonces 17 dividido en 4 me da por resto 1, porque 4 por 4 es 16 y 17 1. Entonces i va a estar elevado a 1, e i elevado a 1 es igual a i. Me queda como expresión final 3i más 4 menos 2i. En los números complejos siempre se coloca primero el número real, la parte real. Por lo tanto, nos queda el 4 y si tenemos 3i menos 2i, eso es igual a i. Resultado final, 4i. En las sumas y restas con fracciones, si ustedes se fijan, lo que acabamos de ver, si lo tenemos con fracciones, es exactamente igual, no que en los números reales. Tenemos que averiguar los valores de i, ¿cierto? Dividiendo entre 4. Y las fracciones le tenemos que buscar el común denominador y simplemente sumamos o restamos lo que esté ahí expresado. Tenemos ahí un medio más 6i elevado a la 25 menos un tercio i elevado a la séptima menos 1. Un medio queda tal cual más 6i elevado a la 25. Averiguamos el valor de i. 25 lo divido entre 4. Eso es igual a el resto 1. I elevado a 1 vale i. Por lo tanto me queda un medio más 6i. Hacemos exactamente lo mismo con un i elevado
a 7, ¿cierto? Que eso es igual a menos i. Hacemos la suma y la resta correspondiente y eso nos da como valor final menos 1/2 más 19 tercios de i. Por último, vamos a ver la representación gráfica de un número complejo en el diagrama de Argand. Decimos el diagrama de Argand cuando en realidad lo que estamos viendo pareciera ser el eje de las coordenadas cartesianas. Es muy parecido, pero la diferencia está en que en el eje horizontal van los números reales y en el eje vertical van los números imaginarios. ¿Ya? Entonces, y la representación gráfica de un número complejo resulta ser un vector, donde la distancia del vector, la distancia que se mide desde el punto 00, o sea, desde el origen, representa su módulo y eso se escribe así entre z y como valor absoluto, dos líneas paralelas. Y para calcular su valor podemos usar el teorema de Pitágoras, porque si ustedes se fijan en la figura que está ahí en ese diagrama, el vector está en color rojo con una flechita, eso significa vector, y las líneas azules representan los otros valores que tenemos el número ahí, z es igual a 3 más 4i. El 3 va en el eje horizontal, que es el eje de los números reales, por eso está en el 3, y el 4i está en el eje de los números imaginarios. Entonces, si te fijan ustedes ahí, se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, para saber el valor del módulo, que sería el vector, esa línea que está en rojo, podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, reemplazamos. Tenemos ahí raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahí desaparece la i, no la ponemos. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado que serían 16, 9 más 16, 25. Entonces nos queda raíz cuadrada de 25, eso es 5. El módulo, entonces, de ese vector es 5. Eso es lo que mide. Ahora el argumento.
¿Qué es el argumento? El argumento del vector es el grado de inclinación del ángulo que se forma en el punto de origen del vector, o sea, en el punto 0, 0, y el eje horizontal. Ahí se forma ese ángulo agudo, ¿cierto? Entonces lo podemos medir mediante la fórmula del cálculo del arco tangente, que eso significa el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ahí tenemos los valores, ¿cierto? El cateto opuesto vale 4 y el cateto adyacente vale 3. Hacemos la división correspondiente y eso lo podemos transformar a grados mediante, se ayudan con la calculadora científica y eso les va a dar los grados. 53 grados con 13 minutos. Ahí, en este caso, yo me ayudé con el programa GeoGebra y ahí pude hacer ese diagrama donde uno le ingresa el valor del número complejo y él te da el resultado.